Un saludo con todos, mi nombre es Luis Zabaleta y en esta oportunidad voy a hablar de los algoritmos de rotamiento. Y voy a hablar de tres algoritmos: el algoritmo de Bellman-Ford, el algoritmo de Dijkstra-SPF y el algoritmo dual. Y vamos a empezar por el algoritmo de Bellman-Ford. Este algoritmo determina la ruta más corta desde un nodo origen hacia los demás nodos. Para ello es requerido como entrada un grafo cuyas aristas posean pesos. La diferencia de este algoritmo con los demás es que los pesos pueden tener valores negativos, ya que Bellman-Ford permite detectar la existencia de un ciclo negativo. Este algoritmo es usado por RIP, el protocolo de información de enrutamiento. Ahora vamos a ver un ejemplo del algoritmo de Bellman-Ford. Considerando el siguiente grafo nos preguntamos o nos planteamos desde el origen A llegar a cualquier otro nodo al menor costo o coste. Por ejemplo, nuestro paso 1. Para ir del nodo A al nodo A indicaremos que venimos de A con un coste de 0. O sea, tendremos entre corchetes en el nodo A el valor de A, 0. Para ir a B vendremos de A con un coste igual a 1. Para ir a C vendremos de A con un coste igual a 2. Y para ir a D llegaremos de A con un coste igual a 8. En cambio, para llegar a E y a F desde A directamente no podemos, por lo tanto el costo será infinito. Para nuestro paso 2 vamos a etiquetarlo de color rojo. Vemos que nuestro origen no va a variar, el nodo A. Entonces el proceso a seguir es analizar nodo por nodo y observar todas las entradas y calcular las nuevas etiquetas en cada iteración. Empecemos por B. Para B la única entrada que tiene es desde A, por lo tanto repetimos la etiqueta. Lo mismo va a suceder con C. La única entrada que tiene es desde A, también repetimos etiqueta. Pero no ocurriría lo mismo con D. Observemos que D tiene dos entradas, una entrada desde A con un coste acumulado de 8 y la otra proveniente de C con un coste acumulado de 2 más 5 igual 7. Ahora analicemos el nodo B y observamos todas sus posibles entradas. Podemos llegar desde C con un coste acumulado de 5 y también podemos llegar desde B con un coste acumulado de 4. Por lo tanto, la etiqueta para el nodo E será B,4, ya que tiene el valor acumulado menor con respecto a la entrada C. Y por último, el nodo F. Observemos que tenemos tres posibles entradas. Una entrada desde D con un coste acumulado de 12 más 8 igual 20 y la otra entrada desde C con un coste acumulado de 2 más 8 igual 10. Y por último desde E con un coste acumulado de 4 más infinito igual a infinito. Entonces la etiqueta que va a tener F será C,10 porque su valor acumulado es el menor. Nuestro paso 3 lo vamos a etiquetar de color amarillo. Al volver a analizar los nodos B, C y D, vemos que sus entradas no van a variar, las etiquetas no van a variar. Lo mismo sucede para el nodo E, mantendrá su misma etiqueta porque sus únicas entradas son B y C y ninguna de ellas ha variado. Por último, analizamos F. Observamos que para F tenemos tres posibles entradas, una entrada desde E con un coste acumulado de 8 y la otra desde C con un coste acumulado de 10. Y la última entrada desde D con un coste acumulado de 19. Por lo tanto, la nueva etiqueta para F será E,8, ya que 8 es el valor menor acumulado. Al realizar otra iteración, que vendría a ser un nuevo paso, el paso 4, veremos que ningún nodo mejorará su etiqueta. Por lo tanto, hemos terminado el algoritmo. Ahora vamos a hablar del algoritmo Dijkstra-SPF. Es un algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de los vértices en un grafo con pesos en cada arista y cuyos pesos no deben ser negativos. Este algoritmo es empleado por OSPF, es decir, el camino más corto en español. Vamos a ver la nomenclatura de la etiqueta que emplea el algoritmo de Dijkstra. Tenemos entre corchetes el valor de m,n con una x entre paréntesis, donde m es el valor acumulado presente en el nodo, n viene a ser el nodo precedente y el número x es el número de iteraciones.
Vamos a ver un ejemplo también del algoritmo de Dijkstra. Iniciamos el proceso con el nodo número 1. Vamos a etiquetarlo. El primer valor entre corchetes es 0, porque en este momento no llevamos nada. El segundo valor en el nodo procedente es el nodo procedente, y aquí no ponemos nada, porque no venimos de un nodo. El número de iteración es 0, porque hasta el momento no llevamos alguna operación, porque es la primera que estamos haciendo, ¿no? Entonces empezamos desde 0. Luego marcamos el nodo 1 como un nodo definitivo, es decir que aquí no vamos a hacer operación con este nodo. Luego, como estamos encontrando la ruta más corta, tenemos que ver cuál es el menor valor hacia el siguiente nodo. Entonces para ello vamos a etiquetar el nodo 2 y tenemos el valor acumulado hasta el momento de 2. El nodo procedente es el nodo 1 y el número de iteración es 1. Ahora vamos a etiquetar el nodo 3. El valor acumulado para este nodo es 1, el nodo procedente es 1 y el número de iteración es 1. De los etiquetados vemos cuál es el más pequeño, y el más pequeño es el nodo 3. Por lo tanto, marcamos el nodo 3 como un nodo definitivo. Ahora etiquetamos el nodo 4 a partir del nodo definitivo 3. El valor acumulado es 1 más 3 igual 4. El nodo procedente es 3 y el número de iteración es 2. Para el nodo 5, el valor acumulado es 1 más 4 igual 5. El nodo procedente es 3 y el número de iteración es 2. Ahora vemos cuál de los nodos etiquetados es el menor. Entonces el más pequeño es el nodo 2. Por lo tanto, marcamos como nodo definitivo al nodo 2. Ahora etiquetamos el nodo 4 a partir del nodo definitivo 2. El valor acumulado es 2 más 1 igual 3. El nodo procedente es el nodo 2 y el número de iteración es 3. Ahora vemos que de las dos etiquetas que posee el nodo 4, la menor y mejor es el que tiene el valor acumulado 3 del nodo procedente 2 con iteración igual 3. Por lo tanto, la otra la descartamos. Ahora etiquetamos el nodo 6 a partir del nodo 4, porque hemos definido, ¿no?, el nodo 4. Entonces vamos a etiquetar el nodo 6 y tenemos como valor acumulado 3 más 2 igual 5. El nodo procedente es 4 y el número de iteración es 4. Observemos que del nodo 5 al nodo 6 tenemos un valor acumulado de 7, con un nodo procedente igual a 5 y con un número de iteración igual a 4, pero no lo consideramos ya que su valor acumulado es mayor con respecto al nodo procedente 4, por lo tanto ese queda descartado. De los etiquetados entre el nodo 5 y el nodo 6 vemos cuál es el más pequeño, pero resulta que ambos poseen el mismo valor acumulado, entonces tenemos que coger uno de ellos. En este caso escogemos el 5 porque está más cercano a la ruta. Entonces marcamos el nodo 5 como nodo definitivo. Muy bien. Ahora, si yo quiero saber la ruta de 1 a 6, entonces nos ubicamos en el nodo 6 y observamos su nodo procedente y nos preguntamos ¿de dónde viene? El nodo 6 viene del nodo 4. ¿Y el nodo 4 de dónde viene? El nodo 4 viene del nodo 2 y el 2 viene del nodo 1. Y ya tenemos la ruta de 1 a 6. Y si quiero saber la distancia de 1 a 6, será simplemente el valor acumulado del nodo 6, que es igual a 5. Hemos terminado con el algoritmo de Dijkstra SPF. Ahora vamos a hablar del algoritmo dual. Dual, por sus siglas en inglés, Diffusing Update Algorithm. Es un algoritmo para la actualización de rutas usado por el protocolo de enrutamiento EIGRP, gracias al cual se logra su excepcional y rápida convergencia de red. Este algoritmo utiliza la tabla de vecinos y la tabla de topología para desarrollar la tabla de enrutamiento en el router EIGRP. Dual proporciona rutas de respaldo sin bucles, rutas sin bucles, convergencia rápida, uso mínimo del ancho de banda y actualizaciones limitadas.
Muy bien, vamos a ver y explicar, ¿no?, los términos, los conceptos que usa el algoritmo dual. Vamos a definir algunos conceptos. Aquí tenemos una red conformada por tres routers: el router A, el router B y el router C, los cuales están conectados entre sí en un enlace WAN con diferentes anchos de banda, y cada una de ellas tiene una red LAN con diferentes direcciones IP. Para nuestro ejemplo vamos a tomar un punto de partida que será el router A, con el objetivo de llegar a la red 192.168.1.0. Partimos desde este punto para definir los conceptos que maneja el algoritmo dual. Por ejemplo, ¿qué es un sucesor? Un sucesor es un router que se encuentra contiguo o adyacente al router de origen, en este caso el router A. ¿Qué es la distancia factible? Es el valor de la métrica que hemos calculado para nuestro router de origen. Este valor normalmente lo obtenemos en las tablas de enrutamiento a través del comando showIPRow, el cual nos va a brindar la distancia administrativa y el valor de la métrica. ¿Qué es el sucesor factible? Vendría a ser el posible router que podríamos usar para llegar a esa misma red de destino. En este caso tenemos dos posibles sucesores factibles, ya que a través de ambos puedo llegar a la misma red de destino. Ahora, existe un punto en particular que determina que un sucesor se convierte en un sucesor factible. No todos los sucesores van a ser factibles al final. Un sucesor se convierte en sucesor factible si cumple la condición de factibilidad y es calculada a través de una distancia notificada. Entonces, ¿qué es la distancia notificada? Tenemos por un lado nuestra distancia factible, que es nuestra métrica M, y por otro lado el router C, que es un sucesor que tiene una distancia métrica M2, y esta distancia M2 es denominada la distancia notificada RD o publicada AD. ¿Qué es la condición de factibilidad? La condición de factibilidad nos indica que un router va a ser un sucesor factible si es que su distancia notificada RD o AD es menor que la distancia factible, es decir, la distancia del router A hacia la red. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra presentación de los algoritmos. Espero que se haya entendido y les haya gustado. Eso ha sido todo, gracias.